Pasajero 7 presenta Diálogos de Movilidad en Casa. Hoy en Diálogos de Movilidad en Casa hablaremos de desarrollo de entornos urbanos para una metrópoli saludable y más eficiente. Nos acompañan Nela Saborit, técnica de estudios y proyectos de la Asociación Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona. También nos acompaña Oriol Estela, coordinador general de la Asociación Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona. ¡Comenzamos! Comenzamos una transmisión más de Diálogos de Movilidad en Casa. Gracias por acompañarnos este jueves y estar conectados con nosotros. Como siempre, tratamos de acercar a ustedes temas relevantes en materia de transporte de pasajeros y movilidad. Con un gusto saludar al titular de este espacio, Fernando Sánchez Flor. ¿Qué tal? ¿Qué tal a toda la gente que nos escucha por Facebook? Agradecemos mucho que como cada semana se conecten a Diálogos de Movilidad. Y mire, antes de empezar con el programa, déjeme invitarlo a que visite nuestro sitio web www.pasajero7.com, en donde puede encontrar entrevistas en exclusiva, reportajes en especiales y artículos de interés sobre el interesante mundo del transporte y la movilidad. Y bueno, pues hoy vamos a estar hablando de transporte a nivel internacional. Estamos con gente de Barcelona, quien próximamente estarán en un foro muy importante que se realizará en México, así que qué mejor que saludar a Nela Saborit, técnica de estudios y proyectos de la Asociación Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona, y a Oriol Estela, coordinador general de la Asociación Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona. Para los dos, bienvenidos, esta es su casa y qué bueno que nos acompañen. Me gustaría... Gracias, un saludo. Gracias. Me gustaría empezar preguntándoles, hola. Nela, ¿qué similitudes puede tener una ciudad con los retos que tiene Barcelona, que además es referente a nivel internacional, y las ciudades latinoamericanas en lo que se respecta al tema de la movilidad sustentable? Bueno, yo creo que sí que hay, sobre todo en la región metropolitana de Barcelona, en los núcleos más dispersos, en todo esto sí que puede haber una similitud, ¿no? Todo lo que está pasando con núcleos más dispersos, donde el coche es hegemónico, es en estos lugares donde podemos tener las similitudes más grandes con algunas ciudades de América Latina y México. ¿No, Oriol? Sí, la verdad es que claro, el modelo de ciudad influye mucho en cómo es la movilidad, ¿no? Y entonces la posibilidad de tener núcleos más compactos, ¿no? más cohesionados, como suele ser aquí en las ciudades antiguas. Barcelona al final es una ciudad muy pequeña en términos territoriales, ¿no? Y digamos, eso facilita determinados medios de transporte público, pero cuando nos abrimos a la región metropolitana y a la dependencia del automóvil, del vehículo particular es mayor, pues ahí digamos que tenemos problemas, digamos, compartidos con todas las ciudades, yo creo, del mundo, ¿no? Por un lado, ¿no? Es hacer viable el sistema de transporte público, ¿no? Y hacerlo pues esto, rentable difícilmente lo va a ser, pero por lo menos que sea viable y se pueda invertir en ese tipo de transporte. Pero por otro lado también cómo reducimos el uso de los vehículos particulares para no congestionar y para no contaminar, ¿no? Yo creo que son problemas comunes a todas las ciudades. Algo que es muy interesante conocer de lo que está sucediendo en Barcelona es cómo a través de su plan de movilidad urbana han trabajado en los últimos años en disminuir el uso del vehículo particular, o al menos tienen como ese objetivo, y promover mucho espacios seguros para los peatones, para los ciclistas, para todas aquellas personas que vuelvan o regresen a retomar las calles y las zonas que permiten cierta convivencia. Háblenos un poco de cómo ha sido ese proceso y qué tan difícil es como romper con la cultura del uso del automóvil, Nela. Bueno, en la mayoría de las ciudades, claro, las ciudades están hechas para el coche. Sobre todo en las ciudades que no tienen un transporte público o que no tienen unas ciclovías, una red de ciclovías desarrolladas, casi un 60% del espacio público está dedicado al auto. Por tanto, lo que hay que hacer es bastante simple. Es simple de decir y es muy difícil de implementar seguramente, porque siempre hay una reacción a lo cotidiano y a lo que ya sabemos hacer y a lo que ya hacemos. Entonces,
el aplicar la jerarquía que se llama de la movilidad, que no es nada más que aplicar aquellas cosas que aplicar al más débil los principales usos. Es decir, la jerarquía de la movilidad tendría que ser primero los peatones, luego las bicicletas, luego luego el transporte público y después los autos. Tenemos gradación sobre si los autos de ambulancias y de emergencias tendrían que estar, pero es tan fácil como eso, el dar espacio a la gente que se mueve en transporte sostenible es uno de los principales retos de las ciudades ahora mismo para disminuir el número de vehículos. Y yo creo que esa es la línea principal. Después es muy difícil de implementar y hay que hacerlo. Hay sitios donde lo hacen poco a poco, por ejemplo en Barcelona donde se está haciendo poco a poco, pero hay otros sitios en Europa, como por ejemplo en Bruselas, o en Viena, donde se han implementado, por ejemplo, ciclovías de manera muy rápida, o donde se han implementado una disminución de velocidad de 20 kilómetros por hora, que ha hecho que ya no sea tan rentable en uso utilizar el vehículo privado y que la gente pueda, ¿no? o tenga un cambio modal, por ejemplo. Y en ese sentido, Oriol, en Barcelona, como dice, se ha ido de poco a poco, pero con avances muy sustentables, muy sostenibles, además, muy evidentes a nivel internacional. Déjame preguntarte, ¿en qué consiste este plan estratégico metropolitano de Barcelona, que además ya incluye también a la salud, incluye el cuidado del medio ambiente, los vehículos eléctricos, etcétera? Sí, efectivamente, bueno, parte primero de la evidencia que la mejor manera de construir una ciudad saludable y sostenible es planificándola bien, y que en lo que estábamos hablando, ¿no? La movilidad más sostenible es la que no es necesaria. Es decir, si las ciudades ofrecen, ¿no? En un entorno pues de donde viven las personas, ¿no? Ofrecen los servicios, ofrecen los puestos de trabajo, etcétera, pues en cantidades, digamos, y repartidos de una manera adecuada por el territorio, pues la movilidad ya no es tan necesaria y, por tanto, ahí ya no tendríamos que preocuparnos. Pero sabemos que eso no es así y que precisamente el fundamento, pues, de una región metropolitana como la nuestra es que hay diferentes núcleos, que muchos de ellos tienen cierta especialización funcional y que, por tanto, la movilidad es inevitable en mayor o menor grado, ¿no? Pero aún así, digamos, desde la planificación se puede intervenir. Entonces, para nosotros, desde el Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona, ahora que estamos en el proceso de elaboración de este nuevo plan con horizonte al año 2030, una de las premisas es cómo construimos, digamos, esta región metropolitana, ¿no? Sobre la base de que la movilidad sea posible, digamos, en los ámbitos más cercanos, ¿no? Mediante medios que se llaman blandos, ¿no? Y por tanto que haya más espacio, como decía Nela, pues para los peatones, que se pueda uno desplazar pues en bicicleta con determinados tipos de transporte público, y que eso le dé alcance, digamos, a las necesidades más básicas de su entorno inmediato, pero que después también esté articulada esta región, ¿no? en diferentes núcleos que ofrezcan diferentes rangos de servicios y que estén interconectados principalmente, ¿no? y primordialmente por transporte público. Y aquí, por ejemplo, pues el ferrocarril de proximidad, ¿no? Pues tiene un papel muy importante a jugar, ¿no? Entonces, este es uno de los fundamentos básicos. Claro, para eso tenemos que identificar también cuáles son las necesidades, ¿no? Que tienen que estar más cubiertas en el entorno más cercano, ¿no? Y cuáles son los diferentes rangos, ¿no? de servicios y, por tanto, de polaridades dentro del territorio metropolitano que tienen que prestar el resto de servicios, ¿no? Y ahí, insisto, es donde la planificación de la mano, la planificación territorial urbanística con la planificación estratégica, ¿no? Que es la que piensa más, digamos, en términos esto de los servicios, de cómo funcionará la economía, etcétera, deben ir de la mano, que no siempre funcionan de la mano, ¿no? No siempre están coordinadas, pues para poder ofrecer toda esta
este tejido, ¿no? Digamos, este entramado en el territorio. Aquí se viene resumiendo, bueno, a nivel internacional ha hecho fortuna, ¿no?, la expresión de la ciudad de los 15 minutos, ¿no?, para referirse a esta primera, ¿no?, a este primer nivel al que yo me refería, más de la proximidad y de poder disponer de determinados servicios básicos en un entorno, digamos, pues esto, alcanzable en 15 minutos a pie o en transporte blando, que decía. Pero también hablamos de la región de los 45 minutos, es decir, que no haya ningún servicio más lejano, ¿no?, de los diferentes rangos, ¿no?, pues servicios culturales, servicios hospitalarios, servicios, bueno, que no pueden estar en todas partes o no en la misma cantidad de nivel, pues a 45 minutos también como máximo en transporte público, ¿no? Y ese sería un poco el esquema, ¿no?, el modelo sobre el que luego construir, digamos, el resto de elementos de esta región metropolitana de cara al futuro. Es interesante hablar de estos tiempos, ¿no? La ciudad de los 15 minutos, de los recorridos de los 45 minutos. En una ciudad como Barcelona, que como los decían, es una ciudad no tan grande tal vez como las ciudades que tenemos en México, como Monterrey, Guadalajara o Ciudad de México, que ya crecieron de una manera desbordada, sin control. ¿Cómo se trabaja para replanear una ciudad? ¿Ustedes cómo hicieron cuando empezaron a plantearse todo este modelo de movilidad y de desarrollo económico con lo que ya existía para poder adecuarlo a todo esto que ahora exigen ciudades que además tienen que ser mucho más sustentables, Nela? Yo creo que hay dos retos principales, ¿no?, con respecto a la movilidad. Uno es, como decía Oriol, la movilidad de los propios barrios, porque la contención de la movilidad y el que no tengas que mover del propio barrio es lo que hace más sustentable, ¿no?, o más sostenible. Y otro de los retos también es la movilidad de los centros de trabajo, que con la colaboración público-privada pues había que contar con las empresas para que ellos mismos hicieran planes de desplazamientos de empresas, que eso se está empezando a hacer aquí, para conseguir que sus trabajadores se desplacen a las empresas de maneras sostenibles. Y esto se hace pues mediante flotas de empresas o dando espacios para bicicletas y patinetes, ¿no?, fomentando la movilidad de medios blandos o micromovilidad, que también se llama. Yo creo que el involucrar a las empresas para esto es clave. Y la otra es, nosotros todavía, como explicaba Oriol, no lo hemos hecho, estamos haciéndolo, estamos trabajando para ello, pero es fundamental el saber qué usos tiene cada barrio o cada núcleo de población, y eso es fundamental. Aquí en Barcelona se ha hecho con un barrio y se ha mirado, ¿no?, qué usos debería haber para que sus propios habitantes no debieran irse fuera para tener estos servicios. Y yo creo que eso es lo más importante primero que hay que hacer, es mirar qué usos, ¿no?, faltan, qué usos tienen y qué usos más secundarios tendrían que aceptar un alcance, como decía Oriol, de, por ejemplo, 45 minutos. Yo creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta y mapearlo, que de hecho nosotros también estamos trabajando para mapear dónde se encuentran, por ejemplo, los equipamientos culturales de nuestra metrópolis de Barcelona, porque también vemos diferencias. La gente se tiene que mover para disfrutar de servicios culturales o de ocio cultural, y eso pues es un problema y también lo estamos mapeando. Sí, y desde el punto de vista de la planificación hay un tema muy importante que viene de algo que he comentado, ¿no?, de esta necesidad de ir de la mano la planificación territorial, ¿no?, con la planificación estratégica. Miren, aquí cuando nos preguntabas, Cristela, sobre cómo se está haciendo, yo podría decir, pues se está haciendo un poco a duras penas, porque realmente el modelo de movilidad que se quiere imponer, ¿no?, que se quiere impulsar, es uno determinado, ¿no?, que es el que estamos comentando, pero lo estamos haciendo todavía sobre una ciudad que fue dibujada en los años 70 del siglo pasado. Es decir, el Plan General Metropolitano de Barcelona, datado en 1976, es el que ha hecho el desarrollo de la ciudad en estos 40 años.
es el que de la ciudad y de su entorno, ¿no? Y de la metrópolis, y está fundamentalmente basado, ¿no? Era un plan de ordenación territorial, de ordenación urbana, pues que estaba basado en premisas que hoy en día ya no son válidas, ¿no? Ya no se consideran válidas, que es la especialización de usos, ¿no? La dispersión por el territorio, la utilización del vehículo privado, ¿no? Para el desplazamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, cuando tú quieres proyectar, ¿no? y aplicar en el territorio la movilidad, vamos a llamarla así, del siglo XXI, pero, digamos, las normas, ¿no? Pues son de todavía, ¿no? La norma urbanística y el planeamiento urbanístico es todavía, ¿no? Pues de hace 40 años, pues ahí se crea una disfunción importante, ¿no? Y es por eso, por lo que es uno de los motivos por lo que esta idea que también se ha impuesto, ¿no? En muchas ciudades, ¿no? Y está de moda, y más ahora a raíz de la pandemia, ¿no? Del urbanismo táctico y por tanto de soluciones, ¿no? Provisionales, ¿no? Para intentar avanzar hacia ese modelo sobre un territorio, ¿no? Que no está todavía, digámoslo así, preparado para asumir este cambio de modelo, pues ese es el motivo por el que se han impuesto, ¿no? Y ese es un debate que está muy vivo ahora en Barcelona, ¿no? Es decir, bueno, la ciudad está diseñada de una forma, durante 40 años se ha desarrollado de una determinada forma, ¿no? Y ahora de repente queremos, ¿no? Echar, bueno, algunos consideran que es marcha atrás, otros consideran que es progresar, ¿no? Pues para hacer un cambio de modelo para el que realmente la ciudad no está preparada. Por eso en nuestro caso es muy importante señalar, ¿no? Y para vuestra audiencia también, esto, ¿no? Que sepan que ahora mismo ese planeamiento territorial está en revisión y por tanto, después de 40 años ya era el momento, ¿no? Y que por tanto es muy adecuado, ¿no? Que también estemos haciendo esta reflexión sobre el modelo, ¿no? Económico de movilidad, etcétera, vinculado a esta revisión del planeamiento urbanístico para que ambos puedan casar, porque si cada uno va, digamos, en una dirección, pues difícilmente se pueden conseguir resultados exitosos, ¿no? Para ello, por ejemplo, en Barcelona, en el Plan Director Urbanístico Metropolitano, para adecuarlo, lo que han hecho es hacer una reformulación de las calles metropolitanas y jerarquizarlas, aprovechar los caminos para caminar, aprovechar las calles menos céntricas para poner bicicletas y luego una reformulación de lo que llaman avenidas metropolitanas, que son las grandes avenidas por donde ahora solo pasan coches, para que pasen autobuses y tranvías, tengan cabida las bicicletas y se dé un espacio a los peatones. Por tanto, jerarquizar también el viario que ya tenemos, que estaba poco jerarquizado, es una de las soluciones prácticas que se están dando a nivel de la región metropolitana. Y otro de los debates ya es sobre las grandes vías, es el aprovechamiento de las grandes vías de entrada y salida, ¿no? De autopistas y de autovías, para su uso con BRT. Es decir, como somos una ciudad compacta y tampoco tenemos mucho espacio, uno de los principales temas es cómo crecemos un transporte público si no tenemos dónde poner el transporte público. Entonces, la solución que se está debatiendo ahora es ocupar las grandes vías de circulación de vehículos para el transporte público, como autobuses o BRTs. Y además, dentro de esta reflexión que ustedes nos comparten de cómo repensar la ciudad, sin duda alguna la participación ciudadana es fundamental, y me llamaba la atención que pues en Barcelona tienen órganos de participación muy específicos para este debate de la ciudad, y de ahí pues empiezan los cambios. Platíquenos cómo llega el fortalecimiento de la sociedad civil para la interlocución con los tomadores de decisiones, es decir, con los que administran la ciudad, y que estos cambios se puedan poner primero en la mesa y después irse ejecutando. Bien, bueno, desde una perspectiva más general es cierto que en los últimos años, quizás las últimas dos décadas, pero especialmente en la última, han proliferado, vamos a decirlo así, espacios de participación sectorializados, ¿no? Y en este caso vinculados a la movilidad. Los tenemos tanto a nivel de la ciudad de Barcelona como a nivel metropolitano, ¿no? Y bueno, claramente esto ha sido posible porque ha habido una articulación también de la sociedad, ¿no?
una multitud, digamos, de organizaciones que defienden los intereses, digamos, de diferentes capas de la población, ¿no? En relación con la movilidad, en todos los sentidos. Tenemos desde la plataforma de transporte, de defensa del transporte público, ¿no? Que sería con una visión más general sobre el transporte público, pues obviamente a todas las diferentes, y también yo creo que hay muchas, quizás esto Nela lo conoce más, ¿no? Cuántas asociaciones de ciclistas, ¿no? Hay, o de defensa del peatón, etcétera, ¿no? Que están por todo el territorio y que son, digamos, o que tratan de representar estos intereses, pero también tenemos otros intereses contrarios representados, ¿no? Pues de las empresas de transporte, ¿no? De personas también se han organizado, ¿no? Que están en contra de determinadas medidas restrictivas del uso del automóvil. Bien, pues lógicamente, digamos, ante un tema tan complejo y tan vital para la ciudad, pues la creación de estas plataformas, ¿no? De estas mesas de diálogo entre diferentes actores es fundamental. Yo siempre comparo, ¿no? Que cuando nació el plan estratégico de Barcelona, que al principio era de la ciudad de Barcelona, y el plan estratégico nació en el año 1988, o sea que ya tiene más de 30 años, era una mesa, digamos, en la que se juntaban, pues, como mucho una treintena de personas representando a los grandes actores económicos y sociales de la ciudad, ¿no? Hoy en día, una mesa de concertación, ¿no? De diálogo, como las que tienen que ver con la movilidad, solo para el ámbito de la movilidad ya reúnen a más de un centenar de entidades y de organizaciones, solo para tratar uno de los temas, muy importante, pero al final es uno de los temas sobre los que versan las políticas urbanas y metropolitanas, ¿no? Por tanto, digamos, obviamente esto hace mucho más complejo la toma de decisiones, pero también hace mucho más rico, digamos, cualquier avance que se pueda conseguir en el cambio de modelo, ¿no? Entonces ahí de lo que se trata es de conseguir, de entrar a los grandes consensos, ¿no? Sobre la necesidad de un cambio de modelo, y luego ya pues la negociación sobre cómo afrontarlo, ¿no? Y realmente me consta que son espacios, digamos, muy vivos y donde se producen fuertes debates, y al final se llega a los acuerdos que se llega, pero a los acuerdos que se llega pues son acuerdos, digamos, que tienen un fuerte respaldo, ¿no? No sé si Nela, a partir de su experiencia también de participar en alguno de ellos. Yo creo que lo que se consigue con esta participación, hablamos antes, ¿no? de la resistencia al cambio, sobre todo de las personas en sus cotidianidades. Y eso pasa mucho en la movilidad. Yo creo que a cualquier alcalde que le puedas preguntar, lo peor que le puede pasar siempre es mover una parada de autobús, porque está moviendo la cotidianidad de la gente, y eso supone una reacción por parte de los ciudadanos, cosa que no pasa, por ejemplo, con el agua. Entonces, es muy importante que existan estos espacios de participación para la justificación de las decisiones que se toman. Usted se puede quejar, pero aquí hay 200 personas que han decidido que la movilidad de la región metropolitana de Barcelona tiene que ser sostenible. Por tanto, me parece muy bien, pero venga a participar y lo dice, y yo creo que eso ayuda mucho a los gobernantes a tomar decisiones y a tomar decisiones a veces drásticas y que son difíciles para la ciudadanía y que pueden hacer entrar en conflicto a mucha gente. Yo creo que la participación, sobre todo, además de para llegar a consensos, sirve para justificar las políticas, como por ejemplo comentaba Oriol, de urbanismo táctico, que yo creo que sin estos de urbanismo táctico o para la implementación de las ciclovías en Barcelona y en su área metropolitana, ha sido muy importante esta participación para que también los puntos para que se pudieran aflorar los puntos de conflicto, ¿no? de las ciclovías con el resto de estructuras de movilidad. Y yo creo que para ello es por esto que es fundamental que existan este tipo de concertaciones. Es súper importante lo que comentan, porque en los últimos 10 años en México, tal vez un poco más, los grandes cambios que se han dado en materia de movilidad en el país han sido impulsados por la sociedad civil organizada, por grupos que defienden todos estos movimientos. Aún así, creo que México todavía se encuentra en ese reto de cómo apropiarse
de estos cambios? ¿Cómo hacer que la ciudadanía se apropie de una ciclovía, de un área peatonal, ¿no? Si bien la impulsó algunas organizaciones civiles, los mismos ciudadanos o comerciantes destruyen esas áreas. ¿Cómo hacen ustedes para que no solo exista esa participación de la ciudadanía, sino que se apropien de los espacios? ¿Qué falta para que exista ese clic al final? Bueno, yo creo que hay muchos elementos, ¿no? Uno es el que comentaba Nena, ¿no? La existencia de estos espacios, ¿no? de participación, de diálogo, donde se tiene que, digamos, ejercer la máxima transparencia para que se entienda por qué se toman determinadas decisiones o cuál es la complejidad de poner en marcha determinadas medidas, ¿no? Porque a veces, bueno, no sé, la típica discusión cuando se hace alguna medida, ¿no? de restricción del automóvil privado, pues inmediatamente la respuesta es, pues pongan más transporte público, ¿no? Bueno, pues hay que saber los costes, los beneficios, las dificultades que hay en el cambio de modelo, y eso pues va calando, ¿no? Luego hay claramente un factor digamos, de ver lo que sucede en nuestro entorno y de entender que este es un cambio que está pasando, ¿no? a todos los niveles en todas las ciudades y que va avanzando y que, bueno, puede ser diferente el ritmo en el que avance o no, pero que en todo caso es un cambio inexorable, ¿no? Y después ha habido otro elemento, yo creo que muy importante, por lo menos yo lo he detectado así, o lo he percibido así en nuestro caso, que ha sido vincular realmente los impactos que tiene este modelo de movilidad, ¿no? sobre la salud de las personas. No sé, me parece muy paradigmático, ¿no? que cuando o sea, llevamos muchísimos años, décadas, haciendo campañas de seguridad vial, ¿no? contra los accidentes de tráfico, ¿no? exponiendo, además a veces de manera muy cruda, incluso en los comerciales, ¿no? en la televisión, pues accidentes y así, para concienciar a las personas, ¿no? sobre esto, ¿no? Y aún así, digamos, ha sido algo que ha costado mucho de cambiar, ¿no? en los hábitos. En cambio, últimamente las noticias, ¿no? sobre cómo la contaminación está afectando, ¿no? determinadas zonas de la ciudad, determinados barrios, los entornos de las escuelas, está creando, ¿no? un movimiento también de concienciación respecto a la salud y al impacto. En este caso, bueno, no es exactamente indirecto, pero desde luego no es tan claro como tener un accidente con un automóvil, ¿no? sino de lo que provoca ese tráfico de automóviles en la ciudad está teniendo mucho más. Entonces yo creo que hay que saber llegar bien con el mensaje, ¿no? y hay que, insisto, ejercer de manera muy clara la transparencia, ¿no? con las decisiones que se toman, ¿no? Y luego déjame añadir un último factor que como decías bien, ¿no? Muchos de estos cambios nacen a partir de la militancia casi, ¿no? de personas, ¿no? que, pues esto yo me acuerdo de las primeras personas que iban en bicicleta por Barcelona y eran casi, bueno, esto, ¿no? pues, vistos como extraterrestres y en su fuero interno pues eran personas muy combativas, muy militantes y que muy convencidas de lo que hacían. Hoy en día ya nadie se plantea si puede haber las bicicletas o no en la ciudad, ¿no? Pero ahí, digamos, juega este otro elemento de que, como siempre, para bien o para mal, las decisiones públicas van por detrás, ¿no? de la ciudadanía, pues por eso ya hay una parte, ¿no? suficientemente concienciada antes de que se tome cualquier decisión, ¿no? Y luego esto lo que hace es catalizar, digamos, el cambio, ¿no? Pero obviamente sin que hubiera habido digamos, un núcleo suficiente, ¿no? una masa crítica suficiente de personas que han estado reclamando ese cambio, pues seguramente el cambio o no se hubiera producido o se hubiera producido de una forma mucho más lenta, creo yo. Por lo que comentabais lo de los comerciantes, ¿eh? Esto sí que aquí en Europa está bastante ya, porque la primera calle, por poner un ejemplo, la primera calle que se peatonaliza en Barcelona es Portal del Àngel, que se peatonaliza hace unos 20 años, y ahora mismo es la calle de alquiler más caro de comercios de toda Barcelona. O sea que con el tema de los comerciantes siempre hay que llevarlos a un sitio donde se haya peatonalizado un espacio para que puedan ver la de gente que pasa, la de gente que compra y cómo aumentan las ventas. Eso sí que es fundamental. El trabajo con los comerciantes, que siempre han sido muy reaccionarios a peatonalizar sus calles o
yo creo que es fundamental. También pasa en sitios como Buenos Aires, donde también hay dos o tres calles peatonalizadas y también han aumentado las ventas. Yo creo que eso sí que es clave, el trabajo con los comerciantes y el ver qué pasa en aquellos sitios donde sí que hay una peatonalización. Por lo que hablábamos antes, porque si tú puedes hacer todas tus compras en 15 minutos, en un radio corto no te vas a ir a otro sitio. Y eso es lo que tú, o sea, cuanto más gente pase por delante de tu tienda, más va a comprar y menos va a comprar por internet, que es un tema que también es interesante de poner sobre la mesa. Cuando se habla de es evidente que cuanto más agradable sea la ciudad para pasear, más va a pasear la gente, y cuanto más pasee, pues más cercana, digamos, a los comercios va a estar, y más tentada, si quieren decirlo así, ¿no?, entre comillas, pues va a estar de utilizarlos, ¿no? Y por tanto yo creo que eso es un bien. Y es curioso cómo efectivamente, más de 20 años después de que empezaran a hacerse peatonalizaciones en ejes comerciales, todavía cada vez que se hace una, los comerciantes son los, porque digamos, el pequeño comerciante, ¿no?, la gente que regenta comercios, lo primero que ve pues es la molestia inmediata, ¿no?, de esas obras que durante un tiempo pues les van a tener pues medio aislados, o van a paralizar, digamos, el flujo de personas hacia esa zona. Incluso están muchos acostumbrados, ¿no?, a que la gente llegue con el auto hasta la puerta de su comercio para comprar, ¿no? Pero luego pues sucede esto, ¿no?, que cuando una vez ya la obra está terminada y ahí empieza a cobrar vida otra vez ese espacio, pues el beneficio para el sector comercial es clarísimo, ¿no? Solo hay que ver dónde se ubican pues las grandes cadenas franquiciadas y otros, bueno, los comercios, digamos, que pueden elegir, digamos, dónde ubicarse, ¿no? Platicando sobre el Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona, también una cosa que me parece muy importante, y hablando de la apropiación de la sociedad, también de esta visión de largo plazo, también Oriol brinda a este plan de posibles cambios de administración que lleguen en condiciones diferentes, que pongan en riesgo el objetivo final de este plan. Te lo platico porque esto pasa en Latinoamérica, ¿no? De pronto se tiene un camino andado, hay cambios en las administraciones que son políticas, y mucho de lo avanzado cambia drásticamente de rumbo. Sí, esta es una pregunta que siempre nos hacen: cómo ha conseguido Barcelona, ¿no?, durante más de 30 años pues mantener esta idea de la planificación estratégica. Bueno, yo creo que ahí para mí el factor importante es que realmente nosotros somos una asociación público-privada, ¿vale? Y por tanto no somos directamente el gobierno el que está representado en el plan estratégico, pero en esta asociación, pero también están representados otros sectores de la sociedad. Y yo creo que para mí ese es uno de los elementos fundamentales, ¿no?, que la planificación estratégica no solo se haga de manera participativa y no solo se haga en concertación con los actores, sino que quien tiene la responsabilidad, digamos, de hacer esa planificación y luego de velar por su cumplimiento sea un espacio de colaboración público-privada, ¿no? Porque eso es lo que hace que, digamos, se superen de alguna forma los posibles cambios que pueda haber políticos en la ciudad, ¿no? También es cierto, y aquí pongo el matiz, ¿no?, pues que en Barcelona, desde que empezó la planificación estratégica y durante 25 años, en realidad no hubo cambios políticos, lo cual también, digamos, contribuyó a fortalecer el papel, ¿no?, de este espacio, y que luego, cuando ha habido cambios políticos, pues ha habido algunos problemas digamos, yo creo que por la naturaleza del tipo de decisiones que se toman en estos espacios. Pero bueno, se han superado, y ahí estamos otra vez haciendo un nuevo plan estratégico, digamos, con los mismos actores, ¿no?, con actores muy, muy similares a los que lo hicimos hace 30 años, pero con unos, digamos, actores políticos diferentes a los que durante muchos años, ¿no?, pues han gobernado la ciudad. Entonces, bueno, para mí el secreto, si es que hay algún secreto, tiene que ver con esto, ¿no?, con la colaboración, ¿no?, entre diferentes tipos de actores, y luego, obviamente, en que haya una, ¿no?, continuidad en la planificación y que se vayan logrando resultados. Yo creo que el Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona pues tiene muchos resultados que ofrecer, ¿no?, en cuanto a la transformación de la ciudad, y eso siempre pues te da como
un plus, ¿no? Digamos, de garantía y de solvencia, digamos, ante los nuevos actores que puedan aparecer, ¿no? Pero insisto, sobre todo creo que es esta idea de que la planificación estratégica tiene que ser algo compartido, no solo en su elaboración, sino también en su ejecución, en su seguimiento y en la salvaguardia, digamos, de ese plan que se ha hecho, ¿no? Y eso es básico, porque como lo decía Fernando cuando arranca este tema, acá las cosas cambian con cada administración al grado de que quieren que las unidades de transporte público se pinten de color diferente cada administración y cambien de nombre, ¿no? A un metro que ya conoces con un nombre le cambian otro nombre. Entonces, todo ese proceso es un trabajo que se deberá estar realizando también seguramente en muchas ciudades de América Latina en los próximos años, porque suele pasarnos que cuando se está hablando de transformación volteamos a ver a ciudades como Barcelona que llevan mucho camino más avanzado de lo que llevan las ciudades de Latinoamérica. Y en este caso, de todos estos elementos que hemos ido tocando a lo largo de esta charla, podríamos hablar que son elementos importantes para lograr una ciudad saludable, que mucho se habla ahora de trabajar en ciudades saludables. ¿Eso es posible todavía, Nela, en medio de este caos que se vive en muchas ciudades, caos industrial, caos social, caos de movilidad? ¿Es todavía posible lograr estas ciudades saludables? Todo es posible, ¿no, Cristina? Si no, ya no hace falta que vivamos más. Yo creo que sí, que todo es posible. Pero todo esto, de verdad que, o sea, que el tema que comentaba Oriol de poner las ciudades sostenibles, ¿no?, como elemento para la vida de las personas es la clave. Y la clave viene por una reducción de la movilidad y la de la movilidad en vehículo privado. Y porque esta movilidad que estamos utilizando sea eficiente. No vale que los vehículos pasen todos a eléctricos, porque sabemos que la generación de electricidad provoca contaminación. Entonces, no vale estar siempre en el mismo mantra. Ahora tendremos electricidad y no tenemos contaminación en las ciudades, porque sí que la tenemos. De hecho, en Barcelona, ahora hace poco han salido uno de los elementos más importantes en la generación de polución en Barcelona local, son las centrales térmicas, que es de donde proviene una gran parte de la electricidad en Barcelona. Y es por ello que es muy importante, ¿no?, el fomentar el cambio modal y la reducción de la movilidad, que es lo que estamos hablando todo el rato. Y eso pasa por ponernos por entender que la ciudad tiene que ser un sitio donde se pueda vivir y donde los cuidados tienen que estar y las personas tienen que estar en el centro, ¿no? Ponerte en la piel de la gente en la cual no nos ponemos la piel, los niños, ¿no? Los niños no pueden caminar más de 10, 20 minutos. Entonces, la perspectiva, ¿no?, de los niños y de las ciudades, o de las mujeres en las ciudades que tienen una movilidad mucho más sostenible, no seguramente porque quieran ser más sostenibles, sino porque no tienen acceso al vehículo privado, ¿no? Ver la ciudad desde esta perspectiva yo creo que es lo que nos va a hacer avanzar y tener unas ciudades mucho más sostenibles. Sí, mira, nosotros estamos ahora como os decía, abriendo ahora a finales de abril, abrimos el proceso de participación de nuestro nuevo plan estratégico, pero llevamos ya un par de años trabajando en las bases, ¿no?, en cómo formular este plan estratégico. Y lo primero que salió fue la idea de que Barcelona es una ciudad que ha alcanzado un notable éxito internacional en muchos ámbitos y que está en posiciones muy elevadas en clasificaciones, ¿no?, en indicadores internacionales de ciudades, pues con ciudades muchísimo más grandes y poderosas, digamos así, que Barcelona, ¿no?, con Londres, con Nueva York, en índices de innovación, de creatividad, etcétera, ¿no? Pero cuando vemos al interior, ¿no?, y veíamos pues, que hay determinados elementos básicos para la vida que no estaban para nada en esos niveles, ¿no? Tenemos uno de los aires más contaminados de Europa, de las ciudades europeas, y por tanto el respirar, que es fundamental para las personas y su salud, pues presenta dificultades. Tenemos problemas, hemos tenido problemas graves en el pasado y seguramente con el cambio climático los vamos a tener en el futuro con el aprovisionamiento de agua, ¿no?, con el suministro de agua.
tenemos problemas con la energía, tenemos pobreza energética y ahora con este impacto, ¿no?, de esta nueva crisis pues se ha vuelto a poner de manifiesto. Tenemos problemas con el sistema alimentario también, ¿no?, porque hay mucha gente, ¿no?, pues que sufre también de pobreza alimentaria, de no poder mantener unas dietas saludables y sanas. Y tenemos un problema muy grande con la vivienda, ¿no? Y entonces nosotros poníamos, ¿no?, en la formulación inicial del nuevo plan estratégico, cuando hablábamos de que necesitamos una metrópoli resiliente, nos decíamos, ¿qué significa resiliente? Significa que tenemos que estar en condiciones como metrópolis, ¿no?, y desarrollada, que nos consideramos, de garantizar el acceso, ¿no?, al cubrimiento de estas necesidades básicas para todas las personas en cualquier lugar de la metrópolis, ¿no? Y esto significa pues, un aire limpio, un agua y unos alimentos pues, de calidad, ¿no?, y al alcance de todos, energía también, digamos, sostenible, ¿no?, y al alcance de todos, y vivienda al alcance de todos. Vale. Ninguno de estos elementos se cumplía. Y me acuerdo que cuando presentábamos este planteamiento, alguien nos decía, bueno, ¿y la salud? Y la respuesta, ¿cuál era? Es que si tuviéramos solucionado el problema del aire, el problema del agua, el problema de la alimentación, el problema de la energía, el problema de la vivienda, casi no tendríamos que hablar de problemas de salud, ni física ni mental. Porque si hay algo hoy en día que está minando, ¿no?, la salud física y mental de las personas en las ciudades, son las carencias de esas necesidades básicas, ¿no? Es evidente que el tema de la salud, con el impacto de la COVID-19, se ha puesto por sí mismo, ¿no?, como un tema en el centro de las ciudades, y que nosotros ahora, obviamente, en el nuevo plan estratégico sí que vamos a decirlo así, a dedicar un capítulo específico a esta idea de salud. Pero el razonamiento de base es, si realmente una ciudad, ¿no?, como se le supone, ¿no?, y por eso cada vez, ¿no?, más gente vive en ciudades, porque entiendo que la gente se desplaza del campo a la ciudad para encontrar ahí la satisfacción, al menos de las necesidades más básicas que pueda tener, ¿no? Y si estamos de acuerdo en que las necesidades básicas fundamentales son estas, respirar, nutrirse, ¿no?, tener un cobijo, ¿no?, y tener pues energía para calentar el entorno y para desarrollar las necesidades, las actividades básicas, pues eso necesariamente nos tiene que llevar a ciudades saludables. Luego podemos hablar de un entorno pues más o menos verde, luego podemos hablar de otros elementos, obviamente de tener oportunidades, ¿no?, de empleo, etcétera, como elementos básicos, pero tener un empleo y no tener, ¿no?, o no poder respirar, no poder comer o beber, ¿no?, o no tener un hogar, pues tampoco sirve de mucho, ¿no? Entonces ahí es el vínculo para nosotros entre lo que es esta visión estratégica, ¿no? Las estrategias normalmente siempre se formulan con temas muy innovadores, ¿no?, desarrollo de la ciudad, etcétera, ¿no? Hacer esta mirada hacia lo estratégico para entender lo fundamental, ¿no?, qué es lo fundamental que debería ofrecer una ciudad, inmediatamente pues, se vincula, como decía Nela también, pues, al cuidado de las personas y a la salud de las personas, insisto, tanto física como mental. Yo creo que el resumen es que el debate está pasando de la sostenibilidad a la salubridad de las ciudades, que pensábamos que era una cosa que teníamos solucionada, pero no, porque la salud va mucho más allá de que el agua no esté contaminada o de que haya una red de residuos. Y comentan algo que es interesante, que es la pandemia. ¿Cómo la pandemia vino a replantearles a ustedes la forma en que deberían trabajar este plan estratégico y cómo se está enfrentando el tema de la movilidad en este momento, Oriol? Bueno, desde el punto de vista general, claramente lo que ha hecho la pandemia es acelerar determinados cambios que ya estaban, ¿no?, previstos, o un cambio de modelo, porque evidentemente esta pandemia y la forma como se origina o cómo se supone, ¿no?, que se ha originado este virus y cómo se ha propagado, pues responde también a muchos de los males, ¿no?, vinculados a la falta de sostenibilidad del modelo que teníamos en el pasado, ¿no? Y por tanto, por un lado, ha puesto este acento. Por otro lado, yo creo que ha sido un toque, pero no es el único, que estamos teniendo últimamente, también de la fragilidad
digamos, del modelo de vida, que, o sea, más allá de que sea sostenible o no, no deja de ser muy frágil. O sea, lo acabamos de ver, ¿no? Un barco atravesado en un canal, ¿no? Es capaz de paralizar el comercio internacional durante días y generar unos costes y unos problemas enormes, ¿no? Entonces, ahí yo creo que tenemos que repensar un poco, sin ir en contra, digamos, necesariamente de la globalización, pero pensar un poco bien cómo estamos organizando esto, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que estos son los grandes elementos, ¿no?, de cambio que nos ha introducido la pandemia. En el plano más cercano, bueno, pues se ha producido, y quizá aquí Nela tenga alguna información más precisa para aportar, pero desde mi punto de vista, por un lado, claro, por diferentes motivos, ¿no? Se ha puesto más en jaque, ¿no?, más en problemas la viabilidad del transporte público, ¿no? Porque, bueno, por diferentes motivos puede haber habido una reducción en el número de usuarios, ¿no? Sea porque se teletrabaja, sea porque ha habido muchas pérdidas de empleos y gente que ya no se desplaza a trabajar simplemente porque perdió su empleo, o sea, por el miedo a las aglomeraciones, ¿no? Por un lado, ahí va a haber que repensar un poco todo el sistema, ¿no?, de financiación del transporte público, y por el otro, pues esto, un recurso digamos, similar por lo menos al que había antes, ¿no? Después de un bajón espectacular al del transporte privado, pues se ha incrementado, ¿no? Y ahí hay una tendencia que por el momento es muy, muy incipiente y veremos hasta dónde llega, pero es esta idea de la gente que ha tenido la posibilidad de huir de la ciudad, ¿no?, en esta situación, ¿no?, buscando entornos, pues gente que tenía segundas residencias fuera o que ha tenido recursos como para irse a vivir fuera de la ciudad, ¿no? De momento, en las últimas cifras que salieron publicadas hace poco en Barcelona, hablaba de 13.000 personas. Bueno, 13.000 personas no es mucho, por tanto veremos si es algo más que va a ir a más, o esto, ¿no?, también dependerá del teletrabajo, bueno, dependerá de muchos factores, ¿no? Pero en cualquier caso, digamos, esto lo que puede llevar es a mayor demanda de movilidad, ¿no? Si la gente se desplaza a vivir a otros lugares y luego va a tener que volver a trabajar, bueno, veremos. Yo creo que ahí hay grandes incógnitas. Digo, no sé si Nela ahí tiene algún elemento más. Yo creo que el elemento clave es como lo decía L'Oriol, ¿no? Cómo se distribuirá de nuevo la curva del transporte público, ¿no? Si esta curva está más sostenida, se podrá, o sea, la financiación, o sea, ahora mismo hay unas horas punta y unas horas más valle, ¿no?, en el transporte público. Yo creo que si hay un teletrabajo, si hay más flexibilidad horaria, si esto se produce, seguramente el transporte, la curva será menos pronunciada y entonces sí que podrá llevar, ¿no?, y los mismos pasajeros que llevaba y se podrá autofinanciar. O esto no pasará. Yo creo que todos los operadores de transporte público ahora mismo están haciendo la misma pregunta, que es cómo financiaremos el transporte público con las bajadas de hasta, o sea, en Barcelona un 49%, en el norte de Europa casi un 60%. Ha sido una barbaridad, ¿no? ¿Cómo lo financiaremos? Y este debate ya estaba sobre la mesa, porque el transporte público es deficitario por definición. Entonces, si esta financiación tiene que venir de quien está contaminando, que es el vehículo privado, ¿no? Yo creo que todo este debate que no queríamos tener con la pandemia, como decía Oriol, se está acelerando. Es un debate que deberemos tener, porque si no tendremos transporte público. Efectivamente, porque se pone en la mesa temas que, como decías bien, no se querían tocar y por fuerza se tienen que poner sobre el debate, ¿no? Entrar en la mesa. Bueno, y ya nos hablaron mucho también, ya nos dieron una aproximación de una planeación estratégica y una ciudad que cuide el medio ambiente y cuide la salud de los habitantes. Oriol, nos has dado también en qué consiste una metrópoli resiliente, pero también en su plan existen 3 pilares. Uno de ellos es metrópolis resilientes, la otra es una metrópolis próspera y la otra es una metrópolis cohesionada. Nela, ¿nos puedes abundar un poquito sobre estos conceptos, pilares, o no sé si es para Oriol, que nos quiera contestar, pilares del plan estratégico metropolitano de Barcelona? Bueno, sí, si quieres te avanzo yo. La idea viene un poco de lo mismo, de esta reflexión
Desde el año 2007, creo que es, 2008, no hay evento, artículo, informe, documento que hable sobre ciudades que no mencione esta idea de que desde ese año, desde el año 2007, más de la mitad de la población mundial vive en ciudades, ¿no? Y que además en el año 2025 sería el 75%, etcétera, ¿no? Y incluso se han escrito libros que hablan sobre el triunfo de la ciudad, ¿no? Y eso nos lleva a nosotros a preguntarnos, ¿no? Bueno, ¿y por qué sucede eso, ¿no? ¿Por qué la gente va a vivir así masivamente en las ciudades? Y la respuesta que nos hacíamos era esta un poco, ¿no? Era decir, bueno, primero, porque se entiende que en la ciudad encontrarán los medios para la vida, ¿no? Para satisfacer sus necesidades básicas que no están encontrando en los lugares de donde vienen, ¿no? Eso en primer lugar. Y ahí nos venía esa reflexión sobre la metrópoli resiliente que os he comentado anteriormente, ¿no? Luego decíamos, bueno, pero la gente no se conforma con tener las necesidades básicas cubiertas, la gente queremos oportunidades, ¿no? De progresar, oportunidades de desarrollo, ¿no? Y esa es la idea de la metrópolis próspera, ¿no? Es decir, qué elementos, ¿no? ofrece la ciudad más allá de las necesidades básicas como oportunidades para el desarrollo de las personas que en ellas viven, ¿no? Tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Y luego decíamos, bueno, pero es que además esto no, si uno va a una ciudad, también lo hace para formar parte de una comunidad, ¿no? Para formar parte de un colectivo, porque se entiende, ¿no? Y es uno de los valores que se presentan de las ciudades, pues que en las ciudades hay más posibilidad de tejer redes, ¿no? de apoyo, más redes de conocimiento, etcétera, ¿no? Y por tanto, lo que espera la gente cuando va a las ciudades es no encontrarse grandes desigualdades, ¿no? Y sobre todo no ser de la parte baja, digamos, de las desigualdades, sino, digamos, tener las mismas posibilidades que todo el mundo. Y ahí es donde está el discurso de la metrópolis cohesionada, ¿no? ¿Cómo hacemos para que esas oportunidades, ¿no? estén al alcance de todos y todas los que viven en la ciudad? Entonces, al final, lo que hemos hecho es aplicar como estas tres miradas, ¿no? diferentes a un mismo fenómeno, ¿no? que es la región metropolitana de Barcelona, para entender esto, ¿no? ¿Por qué las personas, ¿no? vienen a vivir, ¿no? a las grandes ciudades, qué es lo que esperan encontrar en ellas y, por tanto, cómo debemos planificarlas para que esto sea así, ¿no? Después de esta reflexión también le hemos añadido un cuarto pilar, que además aquí Nela participa muy directamente, que es el que hemos llamado la metrópolis inteligente, porque, y esto lo ha reforzado de nuevo la pandemia, ¿no? Está claro que para tomar las decisiones no más adecuadas en todos estos ámbitos tenemos que utilizar el conocimiento que tenemos, ¿no? La ciencia, la investigación, incluso la cultura, ¿no? es fundamental. Entonces hay este cuarto pilar, ¿no? que es el de la metrópolis inteligente, que es el que pone el conocimiento, la investigación, la academia, digamos, pero también la cultura y ahora cada vez más también todo lo digital, ¿no? Se habla mucho del humanismo digital, ¿no? de la necesidad de poner todo lo que es digital al servicio también de las personas, ¿no? y que no vaya en su contra en determinados ámbitos como la protección de la información personal, etcétera, ¿no? Pues todo esto al servicio del cumplimiento de esos tres pilares anteriores, ¿no? Entonces este sería un poco el esquema fundamental de los cuatro pilares de este nuevo plan estratégico y el razonamiento de por qué llegamos ahí. Oigan, pues súper interesante todo lo que hemos platicado. El tiempo ya se nos está terminando y no me gustaría, por supuesto, pedirles un tipo de conclusión del programa, pero antes mencionar que ustedes estarán participando en el encuentro CLADPU que se estará realizando con sede en Monterrey, aunque será de manera virtual, los próximos días 29 y 30 de junio y 1 de julio. Les comentamos que van a ser 3 días de congreso, 3 salas simultáneas con conferencias magistrales, mesas redondas, encuentros con universitarios, especialistas y ponencias, entre las cuales ustedes, nuestros invitados el día de hoy, estarán ofreciendo un par de conferencias de las cuales también nos podrían hablar. Creo que tienen que ver con las tres visiones de la movilidad en las ciudades, algo así, y también algo relacionado con ciudades saludables, justo de lo que hablábamos, las 3 dimensiones de la movilidad en las metrópolis. Oriol estará encabezando esta conferencia martes 29 de junio
10:15 de la mañana, y Nela estará a las 11 de la mañana ese mismo día con la conferencia magistral Metrópolis Saludables, Movilidad Más Eficiente. Entonces, pues para estar atentos también de lo que estará pasando en Tlaxcala, estos encuentros que siempre son muy enriquecedores para autoridades, sociedad civil organizada y todos los especialistas y estudiantes que están preparándose en torno a estos temas. Fer, si no tienes algún otro comentario, mandamos a conclusión. Gracias, Cris. Pues sí, como el tiempo se nos está terminando, Nela, nos gustaría que nos dejara sus comentarios finales. Sabemos que dejamos muchos temas en el tintero, pero no queremos dejar pasar la oportunidad de escuchar los comentarios. Pues yo como comentarios finales y haciendo, ¿no? a la referencia a la ponencia que hará en el Congreso, yo creo que centrarnos en el concepto de las ciudades saludables es el reto, ¿no? Que todas las ciudades y todos los territorios, no solo las ciudades, tendrían que poner sobre la mesa y desarrollar. Gracias. Oriol, Estela, adelante con sus comentarios. Bueno, yo por mi parte, nada, decir que cuando hablo de las 3 dimensiones de la movilidad en la metrópolis, me estoy refiriendo a estas 2 que ya he mencionado aquí, ¿no? La más próxima, la de la ciudad de los 15 minutos, por decirlo de algún modo, que insisto, ahora está muy en boga. La de la ciudad, la metrópolis, la región de los 45 minutos, pero luego también no olvidemos algo que ahora mismo también estamos esperando y viendo cómo se va a reconstruir o se va a reformular, que es la movilidad más allá de la propia ciudad y de la propia región metropolitana, la movilidad en una escala mayor, ¿no? Nacional o internacional. Que es otra de estas cuestiones que hay que pensar un poco entre todos y todas, ¿no? En todo el mundo, las ciudades, cómo se va a reconstruir, si vamos a volver a los mismos modelos, ¿no? De movilidad internacional que teníamos anteriormente, vinculadas al turismo, vinculadas a muchas actividades, lo que comentaba anteriormente, ¿no? De las mercancías, ¿no? Como también este tráfico, ¿no? internacional de mercancías pues hace las ciudades más o menos vulnerables, etcétera, ¿no? Entonces estas son como las 3 escalas, ¿no? Las 3 dimensiones de la movilidad que en una estrategia de una región metropolitana hay que tener bien claras, y además deben ser obviamente coherentes entre ellas para poder hablar de un desarrollo de cara al futuro, ¿no? Perfecto, pues muchísimas gracias a los 2 por acompañarnos, por regalarnos su experiencia y compartir con nosotros lo que está sucediendo en Barcelona. Muchísimas gracias. Fer. Gracias, pues agradecer muy sinceramente la participación de Nela Saborit, técnica de estudios y proyectos de la Asociación del Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona, y a Oriol Estela, coordinador general de la Asociación Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona. Los 2 estarán dándonos una ponencia magistral dentro del marco del Congreso Latinoamericano de Transporte Público Urbano. Será un gusto también acompañarnos por acá, y fue un gusto que estuvieran compartiendo con la audiencia de Pasajeros 7 todos los temas aquí vertidos. Y agradezco a mi compañera Cristela Gutiérrez, a nuestro productor también Iván Sepúlveda, pero sobre todo a ustedes que nos hacen favor de acompañarnos cada semana para hablar de temas de movilidad, porque aún nos quedan muchos diálogos de movilidad. Hasta la próxima. Pasajeros 7 presentó Diálogos de Movilidad en Casa.